De las figuras más importantes en los últimos 50 años del siglo pasado y los primeros años de este siglo. Como político, como revolucionario, hay tantas cosas para hablar de Fidel y de la revolución, porque es imposible hablar de la revolución sin hablar de Fidel y hablar de Fidel sin hablar de la revolución. Uno cuando repasa la historia de los últimos 60, 70 años de Cuba y ve que en esos 60, 70 años la figura central fue Fidel Castro. Y no solamente de Cuba. Lo que logró Fidel Castro es insertar a Cuba, transformar a Cuba de una colonia, como era, en un país soberano e independiente e insertado en el mundo y con presencia en el mundo, con voz, frente a todos los problemas que surgían en el mundo. Uno esperaba la posición de escuchar a Fidel. Cualquier tema, desde temas de educación, desde temas de salud, desde temas de religión, desde temas medioambientales, donde últimamente estuve indagando mucho, y eso, hizo que hoy, frente a la muerte de él, se han congregado en La Habana cantidad de países, de personalidades, de mensajes, de dolor. Uno cuando ve el dolor de ese pueblo, haciendo filas para homenajear por última vez al comandante, como ellos dicen, y analiza la historia de Cuba, entiende por qué. En el año 52, un grupo de estudiantes muy jóvenes, a través de la toma del cuartel de Moncada, dirigidos por Fidel, pretendían con ese hecho generar un levantamiento contra una de las dictaduras más oprobiosas que había en ese momento, que era la de Fulgencio Batista, apoyada por Estados Unidos. Bueno, porque Estados Unidos siempre se caracterizó por apoyar las dictaduras latinoamericanas, como hace ahora en Medio Oriente, apoyar a los regímenes árabes más reaccionarios y atrasados que hay en el mundo. Fracasa ese intento, lo someten a juicio, y hay ahí un primer alegato. Él asume su defensa en un alegato que se llama La historia me absolverá, que realmente es un análisis de lo que es la situación de Cuba, un análisis de las razones por las cuales defiende la revolución, una denuncia al imperialismo, y bueno, de ahí después viene el exilio en México y esa expedición en el Granma, un barco donde 82 personas al mando de Fidel, de Raúl, del Che Guevara, en ese momento se incorpora, se largan siempre buscando que su gesto, su acción, desencadenara un levantamiento, porque bueno, Cuba venía, el movimiento obrero, el movimiento popular, venía expresando su repudio a esta dictadura. Que lo interesante de que no fue una cosa, vamos a decir, construida por una dirección revolucionaria, se le dio amplísima participación en la construcción en cada uno de los lugares a la gente. Los puntos de partida de Cuba para resolver lo mínimo para poder vivir el cubano, el punto de partida es de un atraso brutal, con niveles de analfabetismo, con niveles de mortalidad infantil, con niveles de explotación brutal, y ahí empieza una gesta donde él muestra sus condiciones de revolucionario, de firmeza, de dignidad, en lo que tiene que ver con pararse firme frente al imperialismo. Esto es Cuba, nosotros somos los que decidimos sobre nuestro destino, y empieza, bueno, el imperialismo por supuesto utiliza sus armas de ahogo económico. Hay que pensar de que en ese momento el 80% de la tierra estaba en manos extranjeras o de grandes corporaciones americanas, lo que eran los ingenios azucareros, lo que era el petróleo, las refinerías. Las refinerías se niegan a
a procesar petróleo que no sea el que Estados Unidos diga de dónde viene, se le empiezan a cortar las cuotas, y ahí empieza toda una actitud muy digna, muy firme, de, bueno, el petróleo lo traemos donde nosotros consideramos, la ley de reforma agraria, donde ahí se le dio al campesinado un papel protagónico que hasta el día de hoy lo tienen. Yo tuve oportunidad el año 87 de conocer Cuba, me importaba conocer la parte, vamos a decir, del campo. Fui a visitar algunas cooperativas lecheras y mantenían en esa cooperativa, donde había condiciones dignas de viviendas construidas por la revolución, mantenían las viejas construcciones donde vivían ellos mismos, y realmente yo creo que ni un perro lo pone uno a vivir en esas viviendas. Entonces, la dignidad con que ese pueblo fue desarrollado a lo largo de toda la revolución hace que hoy lo despidan con esa congoja. Y toda la construcción de la revolución tuvo en Fidel uno de los ideólogos más importantes. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, por tomar algunos temas, vamos a decir, todo el tema de la desnutrición infantil, son los únicos en América Latina que no tienen esos temas de desnutrición infantil. La mortalidad infantil la bajaron de un 42 a un 4%, un 3, 4%, un 4%. Todo el tema de la formación de médicos, es el país que tiene más médicos per cápita, un médico cada 130 personas. Y no solamente eso, sino la generosidad, porque digo, el tema médico es un tema que en los países mal llamados del tercer mundo, los países explotados y expoliados por el imperialismo, es decir, tuvo la dignidad de montar la revolución monta una escuela de medicina en Cuba para extranjeros, donde ciudadanos de 84 países, uruguayos también, se formaron ahí. La obligación de ellos era volver a ejercer la medicina a su país. Las misiones que ellos tienen de médicos, que nosotros la estamos viendo acá.